que es un patriarca? Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de tus padres. Cuando se le aparece a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el Dios yo soy el Padre eterno y ellos son tus padres. Son los patriarcas. Patriarca viene de la palabra patria, patria viene de la palabra padre. ¿Ve? Entonces, ese es el diseño divino. El diseño divino es que el Padre eterno está creando una familia para entregarle un reino, un gobierno, una autoridad como familia para que lo ejerzan sobre la tierra. Ese fue el plan original de Dios. El hombre se pervirtió y al pervertirse creó un gobierno paralelo, un reino paralelo, una cultura paralela. Entonces en Génesis capítulo 11 vemos cómo el hombre dice: hagámonos un nombre, hagámonos una torre, hagámonos un propio gobierno, creemos nuestra propia cultura, y ahí nace la cultura babilónica, opuesta al reino de Dios. Después de ahí fue apoyada por la cultura griega, y después fue apoyada por la cultura romana. Entonces hoy en día a esa cultura pagana la llamamos babilónica grecorromana, que se opone totalmente a la cultura del reino, al diseño del reino. Por eso cuando Jesucristo vino, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Él habló del Sermón del Monte, y tú lees el Sermón del Monte y Él te está dando los principios de la cultura del reino, tratando de volver al pueblo otra vez a la cultura del reino. Entonces la cultura del reino es una contracultura, porque se opone a la cultura del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos un sistema paralelo allá afuera, en este mundo, que es un reino que es el reino de Satanás. ¿Ve? Satanás tiene un reino, lo dijo el Señor, no lo digo yo. Entonces, tiene un reino. Ese reino de Satanás tiene un gobierno y tiene una cultura. Su gobierno es un gobierno antagónico al de Dios, es un gobierno pervertido. Todos los gobiernos que existen en el mundo, que no están puestos por Dios directamente como una teocracia, son gobiernos paralelos, son gobiernos paganos. Por eso tú ves que todos los gobiernos que existen en el mundo no pueden solucionar los problemas, porque son gobiernos antagónicos, son gobiernos que no importa cuán grandes sean democráticos, sociales, comunistas, todos no son teocráticos. La teocracia es Dios gobernando a través de sus hombres, a través de sus ministros, como lo hacía en el tiempo pasado. Entonces, es importante que entendamos ese diseño. Cuando hablamos de autoridad, es la impartición divina de ese poder y de esa revelación del reino para poderlo establecer. Cada vez que yo como ministro voy a un sitio, yo tengo que tener una autoridad delegada, una investidura. Cuando un presidente lo nombran presidente, le ponen una investidura presidencial. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando el Señor me llamó, cuando el Señor nos llama, nos pone una investidura. Ya lo vamos a ver. La palabra Yohelet es la impartición de autoridad dada directamente por Dios a los hombres para actuar en línea con el plan o diseño de Dios. Esa es la autoridad que Él me da. Si yo la autoridad la agarro para crear mi propia congregación, mis propios planes, mi propia visión, yo estoy mal usando la autoridad. Entonces eso es lo que nos está pasando hoy día. Tenemos miles y miles y miles de congregaciones, pero ¿cuántas de esas congregaciones de su ministerio están usando la autoridad para cumplir el diseño de Dios? Estamos estableciendo cualquier diseño menos el de Dios, porque no lo conocemos. ¿Qué es el diseño de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el reino? Si no sabemos eso, pues el Señor dijo, este evangelio del reino, ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. Él vino a predicar un reino, no una iglesia. El evangelio del reino será predicado a todas las naciones, porque yo para esto he venido. ¿Para qué vino? A establecer su reino. ¿Y qué reino? Su gobierno, su autoridad, establecer una familia, establecer una nación. A eso fue lo que él vino. Por ende, toda persona que recibe Yohelet, esa autoridad, ese revestimiento, es único de su tipo para realizar una labor y al cual se le han dado unos recursos para cumplirla cabalmente. Entonces él me da a mí Yohelet, me da autoridad y me da la provisión para yo llevar a cabo lo que Él me mandó a hacer. Amén. Es por eso que hago lo que hago, porque yo sé dónde estoy, conozco el reino, sé qué es lo que hago, sé a dónde voy, y mi trabajo es discipular. Él me dijo, ve hasta los confines de la tierra y discipúlalos. Entonces, el trabajo de nosotros los ministros no es entretener a la gente, no es darle un montón de religión, no es darle las cosas conforme al concilio con el que trabajo. Bueno, yo tengo un concilio, todo esto que enseño no está en línea con la palabra, pero ¿qué voy a hacer si yo pertenezco al concilio? Entonces he vendido mi progenitura por un plato de lentejas. Dependo de un salario, dependo de un sueldo, dependo de que me metí en esta organización, en este concilio, ¿y qué voy a hacer? Si no lo hago, me ponchan. Pero me quedo sin
credenciales, no tengo representación, me siento huérfano. Entonces muchas veces vendemos nuestra primogenitura por tener una reputación. ¿Qué hace el Señor? Lo primero que tiene que hacer para poder establecer reino en nosotros es que nos destruye nuestra reputación. Dios necesita destruir nuestra reputación. Tengo un mensaje que se llama Cuando Dios destruye nuestra reputación. Porque ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos mucha protección con nuestra reputación. ¿Qué van a decir? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a quedar? Entonces cuando el Señor viene a nosotros y nos agarra y nos destruye la reputación, entonces quedamos sin piso. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Y ahí es donde Él agarra a todos sus hombres y los lleva. El hombre que no se deje quebrantar por el Señor nunca va a conocer lo que es reino. Jesús HaMashiach, Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, llevará mucho fruto. Tú nunca vas a poder crecer en el Señor hasta que tu reputación no muera. Hasta que tu ego no muera. Hasta que tus propias ideas no mueran. Entonces dependemos mucho de la opinión de los demás. Dependemos mucho de lo que dice este, lo que dice aquel, del sistema del mundo. Porque todas estas organizaciones que nosotros tenemos en el mundo religioso están acopladas al sistema babilónico, al sistema del mundo. Cuando agarramos esas organizaciones y las metemos en línea con la palabra, nos damos cuenta que la mayor parte de las cosas que están allí no están en línea. Solamente la misericordia de Dios ha permitido que a pesar de todo ese basurero que le hemos agregado a su reino, todavía la gracia nos alcanza. Amén. Pero ha llegado un tiempo, dijo el Señor, y estos últimos tiempos, donde se acabó el jueguito de la religión. Se acabó el jueguito de la religión. El Señor va a empezar a confrontar todos los ministerios, todas las organizaciones, van a ser confrontadas. ¿Sabes por qué? Si me mostró hace 2 años que el diablo ya se había quitado la máscara. Él siempre trabajó en el closet, escondido. Ahora se quitó la máscara. Ricky Martin se quitó la máscara. Soy homosexual. Ya el diablo no tiene pena de nada. Sí, señor. Ahora el diablo se va a descarar a decir, mire, somos pervertidos, soy pedofílico, violo, hago, ajá, ¿y qué? La gente se quitó la máscara. ¿Por qué razón? Porque son los tiempos finales, donde va a haber decisiones. O te vas con el diablo y te quitas la máscara satánica, o te ajustas a la palabra y comienzas a caminar en santidad y en rectitud. Sí, señor. Es el tiempo final. Eso no es mañana, eso ya comenzó. Entonces, la autoridad que el Señor me da para establecer su reino y su diseño, no una religión, no un concilio, no una organización de hombres, porque eso es la Torre de Babel. La Torre de Babel es el hombre creando un diseño o un antidiseño, creando una cultura, pero más bien una contracultura. Eso es lo que es la Torre de Babel. Entonces, hoy en día tenemos ese gravísimo problema. La autoridad que Dios delega, la delega solamente y te da provisión para cumplir y actuar en línea con el plan o el diseño divino. Recuerden, Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios generacional. Todo lo que Él hace, lo hace con un diseño. Un arquitecto, un ingeniero, toda persona que trabaja en construcción y edificación, ¿sabes? ¿Cómo hacemos un edificio si no tenemos un plan? ¿Cómo construimos un reino si no tenemos un diseño? Ah, pero ¿cuál es el diseño? ¿Dónde está ese diseño? Ahí en la Biblia está. Es un diseño de paternidad, un padre creando una familia, un padre estableciendo un gobierno, un padre estableciendo una cultura para derrumbar y destruir la